México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo, y en vías de empeorar. Sección 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La progresión sexenal del régimen neoliberal impuesto en México con la ola neocolonial que se impulsa desde el norte, incluyendo la avalancha de Chicago bueyes, alcanzando los puestos preponderantes en la Secretaría de Estado que comandan la política económica nacional, como se hace ver en esta serie de artículos, capitalizando 2 años críticos que se producen al final de los 2 últimos sexenios del PRI nacionalista, propiciando su ruptura, fracaso, apertura, dando paso al nuevo régimen procapitalista, proempresarial, pro control absoluto del Estado por funcionarios que operan como gerentes empresariales, aplicando las medidas macroeconómicas planificadas por econometristas neoliberales en universidades norteamericanas que fungen como colegios de indoctrinamiento, teniendo por centro originario a la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. En este país, con la entrega de la presidencia otorgada por José López Portillo a Miguel de la Madrid, se instauran los regímenes neoliberales. Como ya vimos en el artículo pasado, Pepe Pillo terminó por arrepentirse a casi 10 años del pinochetazo en Chile, promoviéndose como el modelo adecuado a seguir sin más, aprovechándose el dominio presidencial heredado del anterior régimen y por extensión de la hegemonía del partido de Estado, el que pasa a ser empleado con la operatividad de los tecnócratas, cambiando drásticamente la política económica con una implementación artera y decimonónica, ofertada como la salida del atolladero, la reconversión industrial, la proyección al primer mundo. Miguel de la Madrid contempló cómo las medidas drásticas de reconversión ofertista monetarista antiinflacionaria, ligada a la privatización pro adelgazamiento del Estado obeso, no propiciaban mejora alguna a la economía, sino todo lo contrario. La supuesta despetrolización de las exportaciones podía ser una alternativa insuficiente, con el incremento de partes y refacciones a producirse en maquilas preferentemente ubicadas en la frontera norte, industrialización de periferia que no daba para mucho, mera inserción de la producción en cadena de empresas metropolitanas, aprovechando la oferta de trabajo a muy reducidos costes comparado con el pago al obrero en los Estados Unidos o en Canadá. Tal y como lo señaló José López Portillo, a Miguel de la Madrid le secuestraron la voluntad desde un principio. Los 2 agentes intromisores del neoliberalismo en México, el Calvito de Harvard y el Franchute de Stanford. Y a mediados del sexenio, con uno a modo en la Secretaría de Hacienda, tal dúo dinámico, promotor del primer mundo, procedieron a implementar sin obstáculos las transformaciones requeridas en las instancias administrativas del Estado y del partido, para emprender sin restricciones la política pro capital privado. La que llegarían a concretar ya durante el sexenio en que Carlos Salinas ocupó la presidencia de manera espuria. Es entonces cuando se delinea y establece a plenitud las medidas, leyes, contrarreformas, los proyectos pro libre empresa, insertados en la médula de las estructuras y en el ordenador de las instituciones. El funcionamiento tecnocrático bajo la pragmática absolutista del no hay otro camino, no hay otra manera de salir de la crisis sino efectuando correcciones estructurales monetaristas. Salir de la crisis y proyectarse hacia el primer mundo, así se vendió la implementación del liberalismo a ultranza, la solución a nuestros problemas seculares. Siguiendo al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el México de Salinas se convirtió en el mejor alumno, aplicando el consenso de Washington con el sector productivo entregado al empresariado, se reorientó a realizar las exportaciones requeridas por el mercado septentrional, sin superar el requerimiento de mayores importaciones para exportar productos manufacturados, sin dejar de predominar la venta al extranjero de productos primarios, bajo la reprogramación más estrictamente apegada a los requerimientos metropolitanos. Cuando que la deuda externa no deja de sangrar la economía y el petróleo no deja de trasladarse al norte a un precio preferente para el cliente consentido. Procedimientos de la reconversión neoliberal
aplicados con esmero por funcionarios incondicionales coludidos, procurando el funcionamiento adecuado y cumplidor de los propósitos básicos para los que fueron promovidos por el establishment norteamericano. Los sectarios tecnócratas tienen en Salinas, por sobre de la Madrid, al hacedor de la política económica neoliberal, programada de manera subordinada, con la conexión establecida con los patrones norteamericanos e impulsada, eliminando alternativas para establecerla de manera perdurable, arraigada en el marco institucional del Estado mexicano, aplicando tanto reformas constitucionales como su implementación con el Tratado de Libre Comercio, así como procediendo a eliminar del partido los viejos cuadros nacionalistas, supresión de las fuentes críticas en universidades e institutos de investigación, con total supeditación a los parámetros y paradigmas neocoloniales, aun y cuando, cual mejunje de un país subdesarrollado, maquillando su reformismo pro capital privado de liberalismo social, no dejando de ser buenos Chicago Boys que ponen en práctica las lecciones aprendidas en Harvard, Yale, el MIT, Chicago y Stanford. El cambio generacional al interior del partido y la exclusión de los elementos nacionalistas apuntalaron la secuencia irrompible sexenal del proyecto neoliberal, sobre todo después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y la sustitución con Zedillo, pues este egresado de Yale pasa a ser el más tecnócrata entre los tecnócratas, aplicador de las medidas decimonónicas del proyecto neoliberal, rescatando el barco que zozobra al principio del sexenio, aceptando el rescate de Washington, que encausa aún más la dirección gubernamental por los lineamientos convenientes a los intereses estadounidenses. De tal manera que para cuando el cuarto gobierno de la etapa y aun cuando llega a la presidencia un empresario neopanista egresado de la Coca-Cola, no se requiere que fuese el tercer tecnócrata para seguir aplicando al pie de la letra la política económica, ya preestablecida, que ha de seguir funcionando en automático por los derroteros ya trazados desde el salinato. Eso sí, desembocando en su propósito central, un gobierno de empresarios, proempresarios, para disfrute del empresariado. Lo mismo vale para el siguiente sexenio y segundo del PAN al hilo. Un abogado derechista, acostumbrado a servir los intereses de la burguesía, resulta un buen relevo en la continuidad neoliberal, imponiéndolo con un fraude electoral para seguir aplicando en automático el vuelo de los designios monetaristas pro-privatizadores, pro-modelo de exportaciones y pago de la deuda, con la agravante de que le fuera declarado la guerra al crimen organizado para cubrirse las espaldas por ser un presidente entronizado por un fraude electoral, pudiendo implementar operativos policíacos militares de fondo falso, pues más que tratar de combatir a la delincuencia organizada, se da lugar a que los militares pasen a intervenir en prácticas de índole policíaco-represivas en las que el linde entre lo criminal y lo civil es un espejismo, y con la agravante de que se procede a aceptar la participación de agentes estadounidenses en este falso con doble propósito. El retorno del priismo, con el enésimo fraude electoral que incluyó, además de los acostumbrados chanchullos, la compra masiva del voto, estaba más que programado por la concertada sesión acordada y realizada desde el salinato, viniendo a ser elegido un delfín del grupo Atlacomulco que, como sobrino del tío y ahijado de la poderosa estirpe de líderes y exgobernadores del Estado de México, llegó para cumplir la profecía, logrando lo que sus más calificados y ambiciosos antecesores no pudieron. Cuando toda alternativa al interior del partido estaba vencida y la oposición externa es incapaz de superar los fraudes preconcebidos, dado el control de las elecciones por el propio aparato de Estado que las califica, haciendo caso nulo del proceder fraudulento del partido, cuya maquinaria programada para ejercer todo tipo de alquimia electoral se reactiva, lo que, aunado a la desinformación que el duopolio ejerce durante las campañas, en y después de los comicios, resultan armas contundentes para realizar y hacer aceptar los megafraudes, contando además con el apoyo del partido cómplice y aliado y sus bachichas, PAN, Verde Ecologista, PANAL.
Pues Quique Peña viene a ser el delfín ahijado y proahijado por dos grupos de poder que dominan a México, junto a un tercero y cuarto, el ya mencionado Atlacomulco y el que se agrupa en la dirigencia consultiva de Televisa, dirigencia encabezada por Azcárraga Yean, pero no de manera absoluta, sino admitiendo la participación de otros capitostes que se incluyen en este poderoso complejo publicitario como consejeros y o accionistas, como tales pertenecientes a holdings en que los principales empresarios tienen presencia en las principales empresas, incluyéndose en el Consejo de Administración a Pedro Aspe Armella, quien tras de ser secretario de Hacienda con Salinas, pasó a ser, a la manera del sistema gabacho, prominente hombre de negocios y o representante de influyentes firmas, así presidente y director en el fondo de inversiones Evercore Partners, pasando a integrarse al Consejo de Administración de Televisa en abril del 2003, coadyuvando a su expansión y proyección en negocios de aviación comercial e inmobiliarios. Aspe fue presidente de la línea aérea de bajo costo Volaris. El 16 de julio de 2010, Televisa e Inbursa vendieron su parte accionaria, 25% cada uno, en esta empresa. El negocio fue bueno para Televisa. Su inversión inicial fue de $49.5 millones y obtuvo $80.5 millones por la venta de sus acciones, lo que indica cómo el grupo Televisa deviene en una empresa multisectorial que pasa a convertirse en un grupo de poder estratégico, pilar y a su vez beneficiario directo con la implementación de las políticas neoliberales que favorecen al empresariado desde aquel comienzo efectuado hacia 1984, cuando se constituye Libre Empresa S.A. con el propósito de adquirir todas las empresas propiedad del Estado. Tal y como lo anunció en su momento Manuel Buendía, el régimen proempresarial les ponía en bandeja de plata a prominentes hombres de negocios la miscelánea de empresas rematadas a buen precio para que se despacharan con la cuchara dorada. Y el entrelazamiento entre la administración gubernamental y Televisa se establece acorde al desenvolvimiento del Estado neoliberal proempresarial, procreando una simbiosis como consecuencia lógica a la persecución de fines paralelos que llegan a integrarse. La programación neoliberal tiene su programación consecuente en la televisión, que concentra como escaparate preferente la publicidad y mercadotecnia de las principales empresas operando en el país. Así, difusor propagandista del comercio-consumo inherente a la ideología del supermercado, modeladora de la mentalidad cautiva del teleauditorio. Relación en la cual un tipo como Aspe Armella, que desde su directiva en el sexenio impulsor del neoliberalismo, con el enlace entre Protergo y Televisa, prosigue la línea vinculando las dos esferas predominantes del Estado, acorde con las directrices por la administración salinista delineadas y remedadas hasta el actual ocupante de Los Pinos, sus auténticos seguidores y discípulos, para cuando la conexión galvanizada se da de manera óptima con propósitos y beneficios compartidos. Puesto que, a través de su consultoría Protergo, Aspe formó o asesoró a buena parte de los secretarios de finanzas de los gobiernos priistas. Es identificado como el cerebro de la oligarquía empresarial y financiera del país, que lo reconoce como responsable de las reformas estructurales durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y así por el estilo y consiguientemente. Junto a Pedro Aspe, arriban al Consejo Supremo de Televisa otros tres prominentes empresarios: Alberto Balleres, presidente del Grupo Val, Claudio X González Laponte Jr. y Germán Larrea Mota, presidente y director general del Corporativo Minero e Industrial Grupo México, quien tras de los recientes desastres y desequilibrios causados a nivel de escándalo nacional, ha dejado de pertenecer a tan selecto club de adinerados, que a fin de cuentas no deja de ser el Junior Azcárraga, el heredero dirigente único y central en Televisa. Los otros son colaboradores ocasionales que realizan valiosas aportaciones al negocio. Inclúyanse en esta desinteresada colaboración a otros dos dirigentes de otros dos grupos empresariales prominentes: José Antonio Fernández Carvajal, presidente y director general de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, el embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina, y Fernando Senderos Mestre, presidente de DESC, el grupo agroindustrial Cuo, y propietario, entre otras, de la marca Herdes,
y de la compañía de desarrollo inmobiliario Dine. Así, empresarios y medios coludidos en el dominio mercadotécnico que marca la pauta del consumo en México. Tras la salida de Carlos Slim en el 2007, quien llegara a poseer un 13% de acciones de Televisa, su sombra en la competencia por Telmex, Roberto Hernández, pasó a suplirlo como socio inversor preponderante, llegando a poseer el efímero banquero algo más de un 10% de las acciones, marcándose con ello un cambio en la alineación de los grupos de poder empresariales que rivalizan pero a la vez se complementan entre sí. Con la administración post-Tigre Emilio, los juniors abren la puerta a la participación extranjera, admitiendo entre los tenedores de sus acciones a Bill Gates, con un 5% de ellas, implicando más de 650 millones de dólares. Asimismo, se llega a decir que el prominente banco de inversiones transnacionales y componente de poderosos holdings, BlackRock, posee por su cuenta un otro 10% de las acciones de Televisa, lo que no es poco decir. La presencia del reconocido intelectual de derecha y director del Grupo Clio, Enrique Krause, le añade el toque intelectual requerido en una agrupación que requiere explicitar su ideología por todos los medios de difusión, incluyendo la prensa y revistas, trasladadas a su versión electrónica. Hay que recordar que Enrique Krause aparece relacionado con Televisa desde que formaba parte del grupo Vuelta, como brazo derecho de Octavio Paz. Y así sigue la vertiente de esa tendencia de intelectuales liberales, más cargados a la diestra que otra cosa. Por ello, resultan compatibles con el proyecto Programación de la Central de Difusión del Neoliberalismo.